tenemos que calcular aquí es qué cantidad de días existen entre hoy, volvemos a nuestra fecha hipotética del 21 de diciembre de 2017, y la cantidad de días que han transcurrido. Entonces ahí por eso salen los 151 días. De nuevo pondremos este mismo formato aquí. 151 días hasta el siguiente cupón, ¿cierto? Pero luego, si vamos acumulando, es decir, 151 días más 180 días, son 331 días hasta el quinto cupón, o en nuestra línea del tiempo, el segundo flujo efectivo. Y así sucesivamente hasta el final, donde obviamente en el último caso deberían quedar 1591 días, porque esa es la cantidad de días restantes que le quedan al título, a la fecha. Eh, Quedan 1500 días para cada siguiente flujo de efectivo eh, al título. eh, la fecha del 21 de 2017 para los cupones. Multiplicarlos, estos Fs, hay que multiplicarlos por estos plazos. Ponderar el coeficiente del valor a la fecha de valoración. O sea, esto que parece chino mandarín, lo único que está haciendo es de cuántos días hay hasta cada uno de los siguientes flujos de efectivo que le quedan al título. Entonces, en respecto al cupón 4, que es el primer flujo, quedan 151 días. Respecto al cupón 5, que es el segundo flujo, 331. Respecto al cupón 6, que es el flujo 3, 511. Entonces, cada uno de estos plazos, son los que están aquí como plazos, los tenemos que multiplicar por el flujo y hacer el mismo descuento para luego dividir todo eso entre la valorización. Así que haremos eso. Ese 151 por su flujo de efectivo, que va a ir hasta ahí. Y luego descontar eso. Aquí podemos descontar este 49.075, que es esa cantidad de días multiplicadas por el flujo de efectivo. Descontar a este factor para traer al valor presente, al 21 de diciembre de 2017. Lo propio vamos a hacer aquí, igualito que como hemos hecho como hemos descontado los flujos, pero con ese valor. Vamos a poner sobre ese aquí. Y la productoria, que ya conocemos. Entonces eso va a ser elevado a la 1, porque es el primer caso. Y ahí van a estar el resto de los detalles. Y finalmente dice, tendríamos que sumar todo esto. Sumar todas esas multiplicaciones y debidamente descontadas y dividirlas entre el precio. 1.268,95. Y esta es la cantidad, ese es el plazo económico que considera el portafolio de inversiones para ese título. El plazo fruto de esta ponderación de los flujos, porque como decíamos, en este caso devolvíamos la mitad del capital o amortizábamos la mitad del capital en el cupón 10. Entonces esto significa que antes de llegar a la maduración del título, al vencimiento, este ya ha devuelto la mitad del, del
Entonces, significa que por más de que al título le queden 1591 días de vida, en realidad en flujos ponderados solamente le quedan 1268 días con 95 centésimas. O podríamos decir 1269 días. Esto les va a sonar seguramente raro, ¿no? O sea, pero si aquí hay esos flujos, 1268 días corresponden a, aquí está, debería ser un rango 24 y cotejaremos si esto es así. Aquí está. 1268 días deberían obedecer a este rango 24, que es el que está acá. Ahora, ya con esto ustedes, porque resulta que tampoco era del otro mundo computar este plazo económico, pero es algo que van a desarrollar mejor con su siguiente materia, si es que deciden optar por esta área o si es que ya han decidido optar por esta área. Pero ese rango 24 ya saben que se calcula a partir de esta duración, ¿no? De 1268 días. La pregunta que hacía Jelly tenía con relación con este caso, ¿no? Dice, ¿qué pasa si valoramos el título, pero fruto de un hecho de mercado hay una iteración entre esos rangos? Es decir, ¿qué pasa si en esta fecha hubiera una marcación y la tasa ya no fuera de 4,0005, sino que fuera otra cosa? Esto obviamente va a afectar el plazo económico de este título. Si digamos esto bajara a 3%, resulta que ya no le quedan 1269 días, sino 1272. Si bajara a 2%, le quedarían 1276 días. ¿Ves? ¿No? Si es que subiera esa tasa, le quedarían menos días. Si esto subiera a 5%, esto se convertiría en 1265. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué ocurre cuando pasa eso, justamente? ¿No? Si estamos diciendo que aquí el rango al que corresponde es el 24, pero justo en esa fecha hay una marcación que termina, el rango justamente creo que es un buen ejemplo, ¿no? Si decimos rango 24, está ahí. ¿Qué pasa si es que la tasa eh, 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 ya no pertenecería a un rango 24, sino a un rango 23? Entonces, que se planteaba con ese último caso, ¿no? Dice em, la norma, volviendo acá, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay un hecho de mercado y fruto de este nuevo hecho de mercado, la tasa genera un nuevo rango? El rango que pertenecía, por ejemplo, al código de valoración es el rango 1, ¿no? El rango 24 en nuestro caso. Ese era el rango con el que había amanecido, digamos, ese título, con el rango 24. Pero dice, posteriormente, si como resultado de esa marcación en el día T existe una variación en el rango de los valores, un rango 2, y se presenta un hecho de mercado para este, es decir, hay un nuevo hecho de mercado en ese mismo día, se podrían presentar las dos situaciones siguiendo dos veces el rango 23, o así que volvamos al rango 1, porque esa tasa podría volver a haber subido. Esa sería una múltiple iteración. Entonces, como dice acá, si como resultado de la nueva marcación ese rango 2 se mantiene, entonces ya es definitivamente el rango 2 el que definiríamos como código de evaluación, es decir, tendríamos que poner aquí a un 23, no un 24.
Y la otra alternativa sería, si como resultado de la marcación el rango 2 vuelve al rango 1, se debería adoptar la tasa del rango con plazo más próximo a la maduración del valor. Es decir, aquí ya se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Porque en este 4,005 en el que estábamos, sabíamos que estábamos en un rango 24 porque estábamos en un rango superior a los 1260 días. Justo este día resulta que hemos subido a 8% y hemos bajado al rango 23. Pero en el transcurso de horas, esto probablemente haya vuelto a bajar. La tasa haya vuelto a bajar a 6%. Entonces, otra vez estoy en 1261. ¿No? Si estoy en 1261, otra vez vuelvo a el rango 24. Entonces la pregunta aquí, o 1261 cabalito, ¿no? Entonces le pondremos 6,5, o mejor dicho 7. 5. Justo vuelvo a la tasa de 5 y vuelvo a estar en rango 24. Entonces, ¿qué hago ahí? Esa es la pregunta. Entonces, dependiendo, como dice eh, la norma, si es 3%, entonces vuelves al 1272. Lo que termina pasando es que te quedas con la tasa que esté más cerca en términos de plazo a, el, a la maduración del valor, es decir, al vencimiento. Esto en el caso de que el rango 2 vuelva al rango 1, ese rango 23 al que hemos llegado fruto de la alteración de esta tasa, y que en el mismo día vuelve a tener un hecho de mercado, entonces tendríamos que considerar aquí cuál es la que se acerca más a la maduración del valor. En este caso, por ejemplo, si volviera esto a 3%, en realidad tendríamos que seguir con la tasa eh, de 4,0005. ¿Por qué? Porque es la más próxima a la maduración del valor, 1268 días. En cambio, si esto fuera un 3%, con 1272 días estamos más lejanos, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere con la posible existencia de iteraciones, que son casos no tan frecuentes, pero como había dicho, esto se refleja mejor con los cómputos, con eh, estos, estos ejemplos. Y bueno, ahí no sé si queda más o menos claro o habría algo que indagar más al respecto, ¿no? Porque este plazo, de nuevo, lo que hace es darle a partir de la ponderación de los flujos de efectivo eh, la cantidad de días que económicamente le quedan o le restan al título. Sabemos que le quedan 1591, pero eso es al vencimiento de la emisión, que era el 30 de abril del 22. Pero lo que pasa es que en ese transcurso ya se ha devuelto una porción del capital y por ende no podríamos considerar como si fuera la totalidad de días, porque no en todas las fechas pesan de igual forma los flujos de efectivo. Pero, en fin, es una situación un poco más eh, técnica, podríamos decir, y ya seguramente la van a desarrollar. Esto especialmente para el caso de los reportos y demás posibles operaciones en el mercado. Les sirve un montón, pero lo van a revisar en portafolios de inversión seguramente. Eso, no sé si quedaría alguna consulta al respecto de esta normativa que hemos dejado. Y bueno, nosotros habíamos empezado también con los títulos de renta variable, ¿no? Con este descuento de
que era a ver, volvamos al cupón 10. Y este es el flujo que se paga en el 10, ¿no? 5.325, que descontado es 4.809 al 21 de diciembre del 17, pero ya multiplicado por la cantidad de días que hay de distancia entre la fecha y el cupón 10, son 1.231 días. Como aquí se paga, esto lo pueden ver con que en realidad era de 49.000, 100.000, 100.000, 200.000, 200.000, 300.000. En este cupón 10 se vuelve 6.500.000. ¿Por qué? Porque en este cupón se paga la mitad del capital. Luego vuelve a ser 200.000 y en el último se vuelven 8 millones. Esa es la razón por la que al hacer este descuento y luego incluirlo, sumar todos esos productos, esas multiplicaciones de los flujos y la cantidad de días que restan hasta el pago de ese cupón, divididos entre la valorización del título, va pesando tanto, ¿no? Como va pesando mucho la devolución de ese capital en el cupón 10, entonces esto hace que esto se vuelva mucho más pequeño. Pero no sé si iba por ahí, Yesenia, la consulta. O si tienen también alguna otra consulta, tal vez lo podemos ejemplificar con otro más. Pero no sé si queda claro esto de los rangos. En esta cuestión de estas amortizaciones, podríamos hacer de nuevo, ¿no? O sea, jalar esto hasta el final, hasta el cupón 14. Ahí justo. Sí, sí, Yesenia, está en el prospecto, está en el... vamos a poner un ejemplo. eh, digamos este. Aquí como veíamos, ¿no? En la carátula tenemos varios datos y, eh, bueno, yo he cortado una buena parte, pero está también el underwriter, está el que se encarga de colocar los títulos, en fin. Aquí hay em, un índice y en general siempre hay una tabla donde nos muestran todos los flujos de efectivo que se van a pagar. Es decir, a ver, aquí veremos vamos aquí al índice.
Si no está ahí, debería estar acá. Mm, De repente, algunos como tal vez aquí. Mm, Pero ahí tal vez. Cabal que hacer. Un Homero, pero Homero al fin. Esta es la tablita donde indica cuál es el pago, tanto los intereses como del capital. O sea, aquí están, por supuesto, computados estos flujos que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Pero en este caso, tal como en algún momento alguien preguntaba, ¿no? Eh, en el ejemplo que habíamos hecho, el capital se amortizaba en los últimos 6 cupones. Y por eso aquí poníamos 16,666667%. En este caso son amortizaciones en los últimos 10 cupones. Entonces el 10% en cada uno de estos, porque el valor nominal es de 1000 y se paga 100 bolivianos en cada uno de estos cupones. El capital se devuelve ahí. Entonces está en el prospecto, debería decir el plazo y cronograma. Había estado aquí en el prospecto, en ese caso, de repente aquí también está al inicio. No, pero en general hay una tabla, ¿no? Donde se ponen todos los pagos que se van a realizar en cada uno de los cupones. Pero bueno, no sé si habría alguna otra consulta. Estaba yendo a hacer un nuevo cálculo de la duración para el caso del Banco Económico para que veamos reflejado como esto. Aquí tenemos esa cantidad de días menos los días que han transcurrido hasta esa fecha, entonces 106 días hasta el siguiente cupón y ahí todos los posteriores. Entonces aquí se va a ver mejor reflejado esto. Si es la cantidad de días y lo multiplicamos por el flujo de efectivo, ahí vamos a tener este producto, pero este producto es muy irregular. Ese producto es bastante diferente en cada caso. Por ejemplo, son 25.000 en el cupón 7, son casi medio millón en el cupón 8, luego otra vez 87.000 en el 9, luego más de 1.000.000 en el 10, luego 100.000 en el 11, luego 1.400.000 en el 12, luego 100.000 solamente en el 13. Ese factor por este otro, pero lo elevaríamos a
1, ahí está. Luego de descontar los productos, deberíamos poder sumar, sumarlos todos, eso nos da la fórmula, es una sumatoria, y dividir entre la valorización. Y aquí solamente nos salen 800 días de vida. Esto es lo que puede resultar confuso, ¿no? ¿Por qué son 800 días de vida? Em, Serían 800 días de plazo económico, porque aquí dice que al título le quedan 1366 días. ¿Por qué son 1366 días en términos así de fecha cerrada hasta el 17 de septiembre de 2021? Bueno, esto ya habíamos que había vencido, pero que estábamos hipotéticamente en el 21 de diciembre del 17. Son 1366 días versus solamente 800. ¿Por qué? Porque en este caso no solamente ya se ha devuelto el 35% del capital, de la amortización del capital, sino que en cada uno de los cupones pares se va devolviendo, usando una porción de ese capital. Entonces eso hace que al haber ya devuelto gran parte antes de la fecha de vencimiento, en realidad no nos importan tanto estos días de vida restantes, nos importa más este plazo económico. Pero obviamente interprete funcionando por el perfil de los inversionistas. Van a ser inversionistas, digamos, en una FP que obviamente no puede plazo títulos de la emisión. Bueno, si no hay más consultas, pasaremos a terminar de recapitular esto que habíamos visto el miércoles. Eh, para esta tasa habíamos planteado tres alternativas, una basada en datos contables, otra basada en expectativas macroeconómicas y otra basada en comportamiento histórico. Dependiendo de la información con la que cuenten y dependiendo también de la concordancia con el tipo de empresa o de modelo de negocio, se podría. Muchas gracias, Yesenia. Y luego habíamos visto que era muy simplista, ¿no? Esto de pensar que la acción puede ir creciendo como si fuera un mecanismo estable, seguro, ¿no? Siempre hacia arriba, sus dividendos lo propio. Entonces se habían propuesto a partir de ahí evaluaciones con fases de crecimiento. Entonces aquí lo que hacíamos era considerar un gráfico más o menos como el que está en pantalla. Crecimiento de 5,22% para los primeros 10 años, por ejemplo, y en adelante a perpetuidad al 2%.
Entonces esto lo habíamos compuesto como en una parte una anualidad creciente y en la otra parte como una perpetuidad creciente para decir que aquí en el medio hay eh, un punto en el que cambia eh, esa tasa de crecimiento, ¿no? Porque, claro, es mucho más probable que tengamos un crecimiento de esta forma a que sea simplemente una línea horizontal, o mejor dicho, recta. Así que a donde habíamos llegado era a esta evaluación a partir del flujo de efectivo libre. ¿No? Dice el flujo de efectivo de la firma descontado va un paso más allá porque en primer lugar no usa una métrica como los dividendos, que muchas veces están basadas en términos contables de utilidad, de ganancia, sino va al valor total de la empresa para poder luego dividir entre el número de acciones comunes y tener esta valorización intrínseca. Ya habíamos dicho que esta es en realidad la ruta que nosotros vamos a seguir para el resto de la materia porque es el más ampliamente utilizado en el mundo. Bueno, eso tampoco significa que sea infalible o que sea necesariamente algo vigente, porque de nuevo, tienen un texto, un módulo al respecto, pero ahora que vamos a entrar en este otro temita de riesgo, no sé si habría algún tema que aclarar. Y si no, pasaremos al desarrollo. Les voy a dejar un capítulo en Moodle en el que dedica Dumbrov a este tema del riesgo, pero en general es algo ya muy ampliamente difundido, ¿no? El estudio del riesgo, pero desde la perspectiva financiera. Eh, Porque claro, en cada área de conocimiento tiene una forma de lidiar con este riesgo y para nosotros es algo de todos los días. Entonces, muy eh, más allá, digamos, de contemplar la norma, de contemplar todo lo que hemos venido desarrollando en relación a estas valorizaciones, lo que tenemos que saber es que hay una fuerte influencia de las fuerzas del mercado para establecer esas tasas, ¿no? Que nos ofrecían cierto tipo de rendimiento. Y aquí es donde ya vamos a empezar a desmenuzar ese cálculo, o sea, cómo podemos cuantificar el riesgo para llevarlo a el KPM, al modelo de evaluación de activos de capital, y con eso terminar de armar el rompecabezas de valorización. Pero bueno, aquí en términos del diccionario de la lengua española dice contingencia o proximidad de un daño y cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Ok, nosotros vamos a preferir esta acepción, que es la que usa el profesor Damodara, muy respetado en el ámbito, que trata de establecer analogía con estos dos kanjis, ¿no? Que en chino eh, reflejan esto. Por un lado está el peligro y por el otro lado está la oportunidad. Y dice que la síntesis de estos dos conceptos es lo que viene a reflejar mejor el riesgo en términos de gestión financiera o de gerencia financiera. Porque
siempre va a estar esta relación, el modelo de evaluación de activos de capital, que es básicamente la teoría esencial sobre la que se erige todo este mundo, ¿no? O sea, todo lo que se desarrolla en términos cuantitativos, eh, de métodos de todo tipo que en las últimas décadas han venido planteando alternativas a esto, está fundado en esa relación, ¿no? Peligro y oportunidad. ¿Quieres más oportunidad? Entonces tienes que estar dispuesto a correr mayor peligro y viceversa. No, no te gusta el peligro, creemos que estamos aprovechando oportunidades cuando en realidad es gente que muchas veces aprovecha de las ilusiones y esperanzas que tienen todos de mejorar su calidad de vida o de poder invertir en algún negocio interesante. Entonces dejamos de ver la exposición al peligro cuando algo parece demasiado bueno. Sección es responder a esa pregunta. ¿Cuánta oportunidad necesita alguien para compensar el peligro al que se va a exponer? O si quieren pueden reemplazar oportunidad por rendimiento. ¿Cuánto rendimiento es equivalente al peligro que uno va a asumir? ¿No? Y esto sirve en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, en cuánto peligro no incurre si es que decide irse por la ruta más corta, pero que es más oscura y no tiene luminarias, ¿no? Entonces, esa es la relación que estamos tratando de escudriñar con toda esta parte. Entonces, al final dice, uno no asume riesgos por ser aventurero o por ser propenso o adverso al riesgo, como dice la teoría de la maximización de la utilidad eh, racional, sino porque esperamos una recompensa por ello. Entonces, nosotros lo primero que deberíamos considerar es que en finanzas se sabe que hay riesgo, ¿no? Se sabe que cualquier inversión que uno realice, obviamente va a incurrir en un nivel de riesgo, pero de lo que se trata entonces es de saber gestionar ese riesgo para no terminar en una situación de debacle. Entonces, vamos a utilizar, hay muchísimos conceptos que se asocian al riesgo, a la probabilidad de fracaso, toda una serie de uso de métodos cuantitativos, como decíamos, pero esta es la que vamos a usar en términos genéricos, ¿no? Esta es la posibilidad de que los resultados sean diferentes a los esperados, o en otras palabras, de que las cosas no salgan como esperamos. Eso va a ser riesgo para nosotros. Y ha llevado a términos de los títulos que estábamos revisando. Aquí hay un ejemplo que eh, suena gringo, pues sería la misma, eh, el mismo planteamiento si es que usáramos una letra del tesoro. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el retorno que obtengo por invertir en una letra de la Reserva Federal sea el esperado? Y claro, si uno invierte en un título tan a corto plazo, en una letra, nada más de la Reserva Federal, o sea,
Es lo que pone ahí abajo, retorno esperado y real al mismo tiempo. Va a ser casi de 100%. Va a decir que esto no se ve muy bien, pues sería como una distribución de ese tipo, ¿no? Eh, Casi todos los rendimientos, Gabriel, ahí está, debe ser un error de eso. Pero casi todos quienes han invertido en este tipo de títulos han terminado obteniendo lo que imaginaban. Es decir, aquí uno entra por una expectativa de retorno de 2% y pasa la cantidad de días hasta que el título madura, hasta que el título vence. ¿Y cuánto obtiene de rendimiento? Bueno, pues ese 2%. Eso es lo que aquí refleja este riesgo casi nulo. Es casi nulo porque, de nuevo, la probabilidad de obtener lo que estábamos esperando es casi de 100%. Ahora, si nos vamos a otro tipo de título, digamos una acción en una compañía como Alphabet, probablemente yo haya entrado esperando un retorno ahí de, no sé, 20%, pero pasado el tiempo, digamos, hemos entrado a esta inversión con una expectativa de retorno a un año, al final no hemos obtenido ese 20%. Puede ser que hayamos obtenido menos, puede ser que hayamos obtenido solamente un 3%. O también puede ser que hayamos obtenido más. Puede ser que queríamos un 20% y resulta que hemos obtenido 45%. Aquí hay una probabilidad, como dice ahí atrás, más dispersa. ¿Por qué? Porque si bien teníamos una expectativa, al final resulta que la realidad ha terminado siendo diferente a lo esperado. Pero uno diría, pero más bien bien, ¿no? Que si uno esperaba 20% de retorno, luego termina en 45%. Sí, pero no deja de ser un riesgo el hecho de que también te puede ir mucho peor de lo que estabas imaginando. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos que analizar muy bien esto. Y aquí espero que, no sé si estoy siendo muy implícito, pero ¿por qué en el caso de una letra de la Reserva Federal la probabilidad sería casi del 100%? Porque claro, se trata de un emisor, como decíamos, el Banco Central o el gobierno norteamericano, que es muy difícil que incumpla, ¿no? Que termine entrando en mora, entrando en default, en impago. Cuando eh, de Sobose es mucho menos riesgoso que un bono de, no sé, Impressions Quality, o sea, de una empresa más pequeña, digamos, y van a tener menor riesgo y rendimiento que las acciones. Bueno, probablemente podríamos decir que sí, ¿no? Hay que pedirle más requisitos, hay que desconfiar un poco más porque esta pyme no tiene la trayectoria ni tampoco tiene la espalda financiera como para afrontar, digamos, situaciones adversas, mientras que la otra corporación ya pues tiene un largo trayecto en el mercado. Además que el dueño es Alicorp
toda una serie de elementos. Entonces, esta sería la línea sobre la que vamos trazando esta relación de riesgo-rendimiento y que hay que considerar para todo este tema que vamos a revisar, eh, considerando el riesgo de mercado. A lo que queremos llegar con todo esto es al riesgo de mercado. ¿Cómo podríamos cuantificar un riesgo de mercado que nos permita saber cuánto premio necesitamos para compensar ese riesgo en el que incurrimos por invertir en tal o cual compañía? Entonces, primero vamos a necesitar una tasa libre de riesgo que podría ser ejemplificada por los títulos soberanos y luego vamos a incluir una cuantificación de cuál podría ser ese premio adicional. Pero para eso podríamos empezar partiendo por la medición de los rendimientos. Si estamos haciendo alusión a que el rendimiento y el riesgo van de la mano, tendríamos que preguntarnos cómo es que calculamos ese rendimiento. Entonces, este rendimiento o retorno se lo puede computar de dos formas, ¿no? O sea, hay una generación de rendimientos, como dice ahí. Una son las ganancias de ahí la ganancia de capital es de el primero y el segundo tener, ¿no? Entonces, en los bonos no solamente voy a obtener esa ganancia de capital, que es fruto de la dinámica de mercado, sino que me va a pagar intereses. Y en el caso de las acciones, no solamente podré obtener una ganancia de capital, sino también una recompensa a través de dividendos. Y esta es la relación que se puede utilizar para calcular esos rendimientos. El rendimiento del periodo T más 1, de cualquier periodo que concluye desde un momento T en el que se ha adquirido o se ha hecho la inversión, podría venir dado por el dividendo que paga en ese periodo el título o los intereses que pagan, cupones que pagan los bonos en ese tiempo, más la cotización al final del periodo. Y esto dividido entre la cotización inicial, es decir, nosotros hemos comprado ahí en 10.000 y ahora resulta que cotiza en 12.000. Entonces eso nos va a dar el cálculo de la ganancia de capital, pero si además han habido cupones o intereses o dividendos, en el caso de las acciones, entonces vamos a sumar eso para incluirlas en el retorno, ¿no? Esta sería otra forma de calcular por separado. Cada quien irá viendo con cuál se siente más eh, cómodo o cómoda, pero esta es la ruta que tendremos que usar para conocer estos rendimientos o retornos. Así que aquí habrían algunos ejemplos. Eh, Utilizando este índice bursátil que lo vamos a emplear mucho a partir de ahora, que es el Standard Poor's 500. Porque en general cuando se habla de riesgo de mercado, casi la mayoría decide adoptar este Standard Poor's 500, a pesar de que está representando al mercado accionario más grande del mundo. Bueno, pues hay varios autores, entre ellos bolivianos, que nos dan algunas pautas sobre cómo hacer algunos ajustes o adaptaciones para poder usar este índice en la valorización de empresas locales. Pero veamos un ejemplo anterior, ¿no? Tenemos aquí varias de las cotizaciones para la finalización de cada uno de esos años, del 2010 al 2015, y tenemos sus respectivos dividendos. Y aquí al final tenemos el rendimiento como tal. Entonces, si nosotros quisiéramos computar, por ejemplo, ese 1352, ¿de dónde habrá salido? Ese 1352, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, tendría que tomar en cuenta los valores al final del 2014.
de decir 13.52%. ¿No? De ahí vendría este cálculo del rendimiento, en este caso del SP500, para el 2014. Si quisieran hacerlo con cualquier otro de estos ejemplos, debería ser la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, el 2011 sería 1257,60 más 26,43 sobre esa cotización anterior de 1250, 10%. Que no consideráramos aquí los dividendos, como vamos a hacer en un momento en un par de ejemplos. Aquí habría habido una pérdida, ¿no? Porque esto baja de 1257,64 a 1257,60. Si bien es una reducción casi insignificante, eh, termina siendo una reducción. Entonces, si no consideramos los dividendos, este tendría que ser un negativo por ahí. Pero bueno, aquí nos preguntaríamos además qué pasaría si es que hay más de un dividendo en el año. Y como dice ahí, se utilizaría el mismo modelo determinando el rendimiento entre el pago de cada dividendo para luego capitalizar cada intervalo. Esto es más o menos así, ¿no? Tendríamos que tomar, incluso si no fueran trimestrales, ¿no? Incluso si fueran anuales o semestrales o cualquier tipo de intervalo, tendríamos que considerar ahí los rendimientos de cada uno de estos subperiodos y componerlos, ¿no? Entre cada uno en productoria menos 1 para tener el rendimiento anual. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de acción concreta, ¿no? Que es la de Microsoft. Eh, eh, Aquí han habido fechas: 19 de febrero, 13 de mayo, 19 de agosto, 18 de noviembre, que se han pagado dividendos. Entonces, en cada una de esas fechas hemos obtenido un rendimiento, y para calcular el rendimiento anual, tenemos un anual de 39%. ¿Cómo hemos llegado a ese? Bueno, nuevamente, para llegar, por ejemplo, al menos 20,56%, tomaríamos 28,17 más ese 0,11 sobre 35,60 menos 1. Eso debe llevar a lo suficiente. Entonces el rendimiento es de una pérdida de 20,56%. Ahora, si tomamos cada uno de esos rendimientos por el intervalo trimestral, tendríamos 1 menos 0,2056 multiplicado por 1 más 0,0611 multiplicado por 1 menos 0,0789. Aquí pondremos por 1 menos 0,2771 y multiplicar por 1 menos 0,0092. Y bueno, restar 1 eso, ¿no? Borraré ese último detalle. Ahí está. Menos 1, listo. Entonces hacemos todo este compuesto, todo este producto, tendríamos un retorno anual de menos 44,39 a partir de la inclusión de las fechas en las que hemos ido pagando dividendos. Ahora, por supuesto, entre estas fechas,
por ejemplo, entre el 31 de diciembre de 2007 y el 19 de febrero de 2008, han habido movimientos en las cotizaciones. Pero como en esas fechas no se ha pagado ningún dividendo, nos basta con incluir estas dos fechas para contemplar cualquier otro eh, posible efecto que podría haber derivado en alguna influencia en el rendimiento. Así que, a ver, veamos esto con un ejemplo. Ajá, justo. Hemos dejado aquí multiplicar todos esos intervalos, que en este caso son diarios, y restar uno para obtener el rendimiento de 24,21% en este caso. Pero reflejo esta ruta que es un poco larga para mostrar que pasaría lo mismo si es que solo tomáramos los dos valores extremos, es decir, el inicial y el final. Si tomáramos solamente el valor inicial y lo dividiéramos, o mejor dicho, el final entre el inicial, le restáramos uno, tendríamos el mismo rendimiento calculado. ¿Por qué? Porque no importa lo que suceda en el intermedio, em, si estuviéramos midiendo el rendimiento anual, tendríamos que considerar solamente lo que pasa entre el inicio y el final, a pesar de que cada uno de estos intervalos han sido parte, ¿no?, de nuestro cómputo del producto, en este caso. No importaría si en un momento dado, el 15 de noviembre del 2019, por alguna razón, esto se vuelve 10 millones, esto sencillamente se va a quedar en el mismo rendimiento, porque lo estamos calculando en términos anuales. Así que esa es la razón por la que en este caso, donde no estamos incluyendo los dividendos, esto se computaría de esa forma, ¿no? Es un rendimiento, eh, ya sea considerando lo que decía, ¿no?, todos los intervalos diarios, o solamente el último y el primer valor. Em, Aquí había otro ejemplo en el que ya estamos considerando dividendos, y este es un caso más reciente. Es un caso donde tendríamos las fechas mensuales sobre las que se está haciendo el cómputo, y tendríamos dos maneras de poder computarlo, es decir, un rendimiento sin dividendos y un rendimiento con dividendos. Entonces, sin dividendos ya sabemos que no hay problema en tomar el último, la última cotización. Ya incluimos esto, ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estos dividendos obviamente influyen como el segundo componente de retorno de rendimiento que están generando que está generando esta inversión, que es
el S&P 500. Así que para ese retorno con dividendos, ahí sí primero tendríamos que cambiar la forma en la que hemos calculado ese producto. Y tendríamos que tomar esta cotización última más el dividendo que se ha pagado en ese mes, dividido entre la cotización anterior. Entonces aquí ya tendríamos ese retorno, pero sumado a 1, antes de restarle ese 1, sumado a 1 para poder volverlo una victoria. Y tendríamos todos estos valores, estos 12 valores, para poder calcular el rendimiento ya con los dividendos incluidos. Entonces, esto de nuevo tendría que ser un producto y al restar 1, tener el rendimiento anualizado con todas las fechas, todos los meses donde se han ido pagando dividendos. Bueno, esto es un índice, así que en general tiene dividendos por estas fechas, esta recompensa a sus inversionistas. Pero esta sería la ruta para ya un cálculo que incluye los dividendos, en este caso, que es bastante distante, ¿no? El rendimiento sin dividendos. Por eso es que es lo más recomendable que en el caso de contar con estos dividendos se los incluya en el análisis. Así que, bueno, esa sería em, la manera en la que computamos esos retornos. No sé si habría alguna pregunta. Y si no, pasaremos a ver por qué son tan importantes o por qué nos llaman la atención. Aquí hay algunas gráficas que ilustran lo que estábamos reflejando en un inicio. Dice, el rendimiento anual de las letras a 90 días, desde 1928 hasta 2015, ha tenido ese comportamiento. Volatilidad. Es decir, no es tan plana como la curva de arriba o como la forma que se desarrolla en la primera gráfica, ¿no? Aquí ya en ese mismo momento se genera un pico más elevado porque llega a un rendimiento de más de 30% y como ustedes ya saben, eso es equivalente a un mayor riesgo. Y también hay algunos años en donde hay una pérdida, especialmente acá. Se puede ver eso en la crisis de 2008, también en el 2013 o en 1994 o en 1987, ¿no? Que son casos sonados, en donde aquí también está eh, el antecedente, ¿no? a la burbuja.com entre el 99 y el 2000, pero eh, ya hay algunos valores que son de mayor rendimiento. Y si nos vamos a los rendimientos anuales del SP 500, es decir, de este índice bursátil tan famoso, tan reconocido, ya vemos que esto es todavía más disperso. En este caso no son los 80 donde se tiene el rendimiento más interesante, sino la posguerra, ¿no? Y en el año 1954, a pesar de que son casi 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, vemos rendimientos interesantes y también caídas fuertes, ¿no? Este caso, por ejemplo, de la esquina inferior izquierda, está reflejando el crack del 29 y toda la recesión de los años 30, ¿no? Aquí también tenemos una gran caída del 2008, tenemos otra gran caída ahí en la crisis del petróleo de los 70. Aquí está la burbuja.com, pero esto es lo que nos intenta reflejar lo que en un principio decíamos. ¿Cuál es más seguro? Si yo hago una inversión en alguno de estos tres tipos de títulos, ya sea en letras o en bonos o en el S&P 500, ¿en cuál obtengo un rédito
más seguro. Es seguro en términos de que no hay una volatilidad, no hay una oscilación tan pronunciada. Bueno, claramente en la gráfica de arriba no se llega a obtener un rédito tan interesante, tan elevado. Digamos, en ningún caso pasa el 20%, pero nunca hay pérdidas, ¿no? Por lo menos nunca me desvío del rendimiento que seguramente estaba esperando en un riesgo. Bueno, de una maravilla que llegue a un rendimiento de más del 50% en 1957, por ejemplo. Entonces, si esto lo convertimos en un histograma, es decir, aquí ya estarían los distintos rendimientos, pero ordenados como una distribución, ¿no? Como un histograma de frecuencia, vemos que en el caso de las letras, salvo contadísimas excepciones que han llegado a un rango de estar entre 10 y 20%, casi todas han tenido un rendimiento de entre 0 y 10%. ¿No? A esto nos referíamos con que casi toda la distribución está pues ahí acumulada en esa barra. Es una distribución lepticúrtica, si se quiere, porque casi todos los valores, todos estos años, casi un siglo de puntos que estamos considerando y en casi todos los casos tenemos un rendimiento entre 0 y 10%. En este segundo caso, la distribución es más dispersa. En el caso de los bonos del tesoro, hay también una acumulación más frecuente entre 0 y 10%, pero ya hay también algunos otros casos en donde han habido pérdidas o donde han habido algunos resultados más elevados en comparación con las letras. Y si lo llevamos a términos de la frecuencia de rendimientos del SP500, en realidad el que más frecuente se ha dado a lo largo de ese mismo rango de tiempo, entre 1928 y 2015, es entre 10 y 20%. Pero en ese caso hay pues una mayor posibilidad de eh, amplitud, ¿no? O sea, hay casos en los que ha habido un retorno entre 60%, y han habido casos en donde ha habido una pérdida de casi 40%. Entonces, esta es la razón por la que a nosotros nos interesa para empezar a analizar cómo cuantificar ese riesgo, eh, el utilizar métodos cuantitativos, el usar herramientas estadísticas, ¿no? Como vemos ahí, el histograma en los tres casos nos refleja lo que estábamos apuntando en un inicio. En el primer caso, todos los rendimientos anuales prácticamente caben en un intervalo entre 0 y 10%, mientras que en el SP500, de nuevo, yo, yo quisiera invertir en este índice. En el caso de arriba, si yo estoy invirtiendo en letras del tesoro, estoy casi seguro de que mi rendimiento va a estar entre 0 y 10%. Pero la buena noticia es que es muy improbable que llegue a perder o también de que llegue a obtener rendimientos más allá de los que están expuestos ahí. Así que bueno, lo dejaremos ahí por ahora. No sé si habría alguna pregunta, pero esa es la introducción un poco a la manera en la que me imagino se van dando cuenta de cómo vamos a ir cuantificando ese riesgo. Va a tener que ver con dispersión, va a tener que ver con las medidas de tendencia central y las otras medidas estadísticas que han visto en sus cursos. Eh, Vamos a ver un poquito de álgebra lineal, de funciones con matrices también, de operaciones con matrices, pero por ahora lo dejaríamos así. No sé si habría
alguna consulta, alguna duda. Y si es que no, nos reencontramos el día miércoles.